¿Qué es la trombosis? ¿Se puede prevenir? ¿Cuál es su prevalencia? Hola, soy Javier Tobar, soy el director de FESalud y hoy en Tus Medicamentos, el videoblog que hacemos conjuntamente con la Fundación Viatris para la Salud con el objetivo de impulsar y mejorar la adherencia terapéutica, vamos a hablar de la trombosis. Lo vamos a hacer en una fecha significativa porque el Día Mundial de la Trombosis es el 13 de octubre. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la puerta de la consulta del doctor Rodrigo Rial. Vamos a hablar con él y vamos a hablar también con un paciente. El doctor Rodrigo Rial es el vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología y es el jefe clínico del Servicio de Cirugía Vascular y Cardiovascular de los hospitales universitarios HM Madrid y HM Torrelodones. ¿Y quién es el paciente? El paciente se llama Juan Manuel Ortiz y es el presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares. Doctor Rodrigo Rial, ¿qué es la trombosis? ¿Estamos ante una enfermedad? La trombosis es un término muy genérico que lo que indica es un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo, sea una arteria, sea una vena. Naturalmente que estamos en una enfermedad. Cuando la gente me pregunta, ¿esto es una enfermedad, doctor? Hablando de otros temas, digo, mire, lo estudiamos en medicina y por lo tanto sí lo es. Y además es una enfermedad que es grave. Doctor, ¿qué tipos de trombosis hay y cómo se forman los trombos, los coágulos? Bueno, pues depende del vaso sanguíneo, se llaman trombosis venosas o trombosis arteriales. La sangre tiende a coagularse cuando está fuera del vaso sanguíneo. Pero el problema de las trombosis es que se coagulan en el interior del vaso sanguíneo por una serie de circunstancias. Habitualmente porque existe una alteración en la coagulación de la sangre que promueve que se cree un coágulo. Ese coágulo puede ocurrir, como he dicho, en las arterias o en las venas. Es mucho más frecuente la trombosis venosa. Doctor, ¿cuál es la prevalencia de la trombosis? La trombosis venosa está aproximadamente en unos 100 casos por 100.000 habitantes al año. Esa incidencia está aumentando porque existen una serie de causas, fundamentalmente es el aumento de la edad poblacional. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? A medida que vamos avanzando en la edad tenemos más riesgo de tener una trombosis venosa. Las intervenciones quirúrgicas es un factor de riesgo fundamental. Muchos de los pacientes que tienen una trombosis venosa es en el posoperatorio de cualquier tipo de intervención. Existen otros factores de riesgo como por ejemplo el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, infartos de miocardio, lesiones medulares. Hay muchísimos factores de riesgo, pero muchas, más o menos la mitad de las trombosis venosas no encontramos una causa. ¿Se puede prevenir, por tanto, o es complicado? En un porcentaje mayoritario, las que llamamos trombosis venosas profundas provocadas, sí se puede prevenir. Disponemos ahora de unas medicaciones bárbaras, como son las heparinas de bajo peso molecular, que ponemos en prácticamente todas las intervenciones quirúrgicas en el posoperatorio para evitar que se produzcan trombosis y coágulos. Pero desafortunadamente en esas que he dicho que es un 50% que son trombosis venosas profundas no provocadas, no podemos hacer una prevención eficaz, salvo evitar esos factores de riesgo. Por ejemplo, vuelos en avión de larga distancia, viajes en coche de larga distancia, evitar estar mucho tiempo parado quieto de pie, sobrecargar las piernas, hay que caminar, mover las venas. Por lo tanto, la prevención en esos pacientes es evitar el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, factores de riesgo generales cardiovasculares. Este videoblog se centra en la importancia que tiene la adherencia terapéutica. Ahora le preguntaré sobre eso, pero ¿qué tratamientos tiene la trombosis? Anticoagulantes. Los anticoagulantes los hay de muchas clases y de muchos tipos, pero en la trombosis venosa profunda en este momento tenemos las heparinas y los llamados nuevos anticoagulantes orales, que son unos anticoagulantes orales que no son los antivitaminas K, perdón porque diga un nombre comercial, que todo el mundo los conoce como es el Sintrón. Afortunadamente, el Sintrón existe y tiene que existir y sigue teniendo unas indicaciones muy claras, pero hemos aumentado el armamento terapéutico. Los anticoagulantes es la pieza esencial del tratamiento de la trombosis. ¿Y cómo es la adherencia terapéutica en trombosis a través de estos tratamientos y cómo se puede mejorar? Bueno, la adherencia terapéutica no es mala.
En general, cuando una enfermedad es grave, el paciente tiende a ser más adherente. Pero es cierto que la adherencia terapéutica es muy variable según los tipos de anticoagulantes. El sintrón requiere muchos controles y por lo tanto la adherencia terapéutica es algo menor. Los anticoagulantes orales de acción directa o los nuevos anticoagulantes orales solo no requieren ningún control. Las heparinas hay que realizar una punción, hay que inyectarse. Por lo tanto, las adherencias dependen del tipo de anticoagulante, pero en general no es mala. ¿Cómo podríamos mejorarlo en esos pacientes? Información sanitaria. Información por parte de los profesionales y, desde luego, de las asociaciones de pacientes. Doctor, ¿cuál diría usted que es el reto de la trombosis y qué mensaje lanzaría a los afectados por esta enfermedad? Que haya menos. Ese es el fundamental reto de la trombosis. Es desde luego que todo el mundo que tenga una trombosis tenga acceso a un buen anticoagulante. Cada vez estemos más concienciados con que la trombosis puede existir incluso sin ninguna causa a medida que vayamos avanzando en edad. Por lo tanto, la prevención y los factores de riesgo y el control tienen que ser absolutamente esenciales. ¿Y el mensaje para los afectados? Tranquilidad. Disponemos de tratamientos muy buenos. Sin duda, vamos a poder controlar a casi todos los pacientes con trombosis venosas. Doctor, muchas gracias. Vamos a hablar ahora con el paciente. Está aquí con nosotros Juan Manuel Ortiz. ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes de trombosis? Las asociaciones estamos para potenciar y formar al paciente donde la sanidad no llega. El paciente debe estar empoderado y ser un paciente que sea consecuente con su patología. Eso significa, por ejemplo, que hay pacientes que provienen de fenómenos cardiovasculares con prótesis metálicas puestas, que tienen que estar sujetos por necesidad al fármaco que antes ha comentado el doctor, el famoso Sintrón. Este fármaco tiene el inconveniente de que se tiene que monitorizar cada semana o cada 15 o 20 días, depende de la estabilidad del paciente, para valorar el índice de INR, que es el índice de coagulación en sangre. Esto les hace dependientes del centro de atención primaria y en el supuesto de que tengan algún episodio un poco más tal, a recurrir a urgencias o a su hematólogo de control. Por otro lado, han surgido hace ya tiempo, que ya no son tan nuevos, los anticoagulantes de acción directa. Estamos luchando desde hace ya 17 años porque lleguen al paciente de una forma pautada y gratuita como podría ser cualquier otro fármaco. Estos fármacos son muy caros, valen 90 euros, lo que vale una atención, digamos, de un paciente que toma una píldora diaria. Juan Manuel, ¿cómo es la adherencia terapéutica? Tú que estás tratando con los pacientes y cómo se puede mejorar. Hay un problema de fondo muy grave. Los pacientes que están con el Sintrón son pacientes conscientes de que tienen un problema. Los pacientes que toman los anticoagulantes de acción directa no son conscientes de que están anticoagulados y muchas veces se descubre cuando vienen a nuestras consultas, por decirlo de alguna forma, hablan con nosotros y le dicen, no, si yo no estoy anticoagulado. Hombre, usted está anticoagulado porque usted toma tal y tal y tal. Y las consecuencias de esto son iguales que las que puede tener el Sintrón. Tiene que cuidar de no tener golpes, tiene que cuidar de hábitos de conducta que, bueno, le van a dar una calidad de vida. Las asociaciones asumimos ese reto, damos formación e información a los pacientes para poderse empoderar. Damos clases de anticoagulación, técnicas de salud que les van a hacer realmente una vida más cómoda, más confortable y más larga. Permíteme una última pregunta, Juan Manuel. ¿Qué necesitan los pacientes de trombosis y no tienen? España es un país maravilloso. Tenemos la mejor sanidad que se puede encontrar por el mundo y los mejores clínicos, evidentemente. Tenemos también una farmacología muy amplia, pero que a veces no llega al paciente. España es un país constituido por 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, 2 ciudades. Esto supone que no todas las comunidades están dispuestas a gastar medicina cara en sus pacientes. Y en este caso, por ejemplo, estamos denunciando un filtro que determina si ese paciente está apto o no para tomar este tipo de fármacos, como son los anticoagulantes de acción directa. Están saliendo ahora nuevos genéricos que abaratan muchísimo los originales. Estamos en un impasse de seguir luchando para que estos fármacos no necesiten el IPT y puedan ser prescritos como cualquier otro fármaco sin necesidad de tener que pasar por el Sintrón para que ser derivados a los anticoagulantes de acción directa. Muchas gracias. 13 de octubre, Día Mundial de la Trombosis. Este es el tema que hoy hemos tratado en Tus Medicamentos. Siempre lanzamos el mismo mensaje. Toma tus medicinas, cumple con los tratamientos. Es vital para tu salud, para tu calidad de vida, pero también, y no lo olvides, para la de las personas que te rodean y las personas
que quieres. Recuerda, por tanto, tus medicamentos, por ti y para ti.